¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya casi noches. Antes que nada, darles una cordial bienvenida a nombre del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, que como ya sabrán, si no se los comento, es un instituto sin fines de lucro cuyo principal objetivo es impulsar el sector de tecnologías de la información en Jalisco. El día de hoy vamos a tener un meetup sumamente increíble e interesante, Python en los negocios, en manos de una personalidad que, si me permiten comentarles lo siguiente: ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Colima, maestro y doctor en ciencias por la Universidad, por el CIMBESTAP del IPN, profesor investigador en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Con ustedes, el profesor investigador del ITESO, Hugo Iván Pisa Dávila. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, casi noches. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Súper Casi bien. noche ya. ¿Me Pues, escuchan bien? claro que sí, claro y fluido. Doctor, le dejo totalmente el auditorio, es totalmente suyo. Ya cuenta con los permisos de compartir. Bueno, voy a compartir la ventana y me dicen si se ve bien o lo mando a modo presentación. Si se alcanza a ver la diapositiva. ¿Si se alcanza a ver bien? Sí, es correcto, sí se alcanza a ver. Sí. Ok, bueno, pues este es el título de la plática que les voy a dar. Espero no aburrirlos, espero que sea un poco ilustrativo. Se llama Machine Learning en los negocios con Python. Bueno, ya al final de la plática se podrán forjar un criterio de ver qué tu mejor título puede haber sido. Pero la intención de esto es que sea un poco más divulgatorio. Digo, Machine Learning es un tema muy grande, Python es un tema muy grande, la mezcla de los dos también lo es, y pues nosotros contamos con menos de una hora, y entonces más para fines de divulgación y sobre todo de generar interés en este tema, generar interés al tema de Machine Learning. Bueno, entonces esta es brevemente la agenda que vamos a seguir. Para los que han escuchado ese concepto pero no están muy seguros qué, pues vamos a empezar a hablar de qué significa Machine Learning y otros conceptos que están relacionados y que a veces se usan de manera indistinta, pero no son exactamente los mismos, ¿no? Y hablaremos de un caso exitoso que fue de los primeros de Machine Learning, que es el filtro de spam. Y después tocaré más a detalle 3 aplicaciones exitosas del grupo de algoritmos que forman parte de Machine Learning, ¿no? Que es los sistemas de chatbot, los detectores de fraudes y los sistemas de recomendación. Hay obviamente muchos más, ¿no? Pero pues contamos nada más con una hora y sí me gustaría de cada uno ahondar un poquito más para que tenga un poquito más de sustancia la plática, y la plática incluye la palabra Python. Entonces también me gustaría demostrar que si ustedes quisieran hacer un pequeño sistema de chatbot, un pequeño detector de fraudes, un pequeño sistema de recomendación, ahí están las herramientas, ¿sí? No es necesario hacer las cosas desde cero. Bueno, pues comenzamos primero. ¿Qué es Machine Learning? Bueno, pues a lo mejor cuando escuchan Machine Learning o inteligencia artificial, que a veces se usan de manera indistinta, a lo mejor por una película que existió hace varios años, nos podemos imaginar que es un robot, un androide, ¿no? Un Terminator, ¿no? Un robot que toma decisiones y que parece que actúa como una persona, ¿no? Pero bueno, suena muy futurista, pero en realidad, pues Machine Learning ya está aquí. De hecho, inteligencia artificial ya está aquí, ya no es algo fantasioso, de hecho ya es muchas de las aplicaciones, como vieron en la diapositiva anterior, ya son demasiado normales, demasiado comunes. Hace varios años hubiera sido raro, pero ahora es demasiado normal con las aplicaciones y los sistemas que usamos casi todos los días, ¿no? De hecho, ya tiene mucho tiempo en el ámbito, ¿no? En los sistemas computacionales, en particular con esas apps que reconocen caracteres, ¿no? Como esa foto que ven abajo, una app que te permite tomarle foto a un texto escrito a mano y que te reconoce, esta es la letra C, la A, la R, ¿no? Ahí hay Machine Learning y eso ya tiene varios años, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Inteligencia artificial es igual a Machine Learning? Pues se parecen muchas cosas.
tengo ahí definiciones del lado izquierdo, pero el diagrama, ese diagrama de Venn del lado derecho creo que lo deja más claro, ¿no? Inteligencia artificial como que incluye casi todo, ¿no? ¿Qué forma parte de inteligencia artificial? Cualquier técnica computacional o matemática, división computacional, cualquier cosa que la puedas programar y que permita a una computadora, a una máquina, imitar a la inteligencia humana. Es decir, que pueda percibir el ambiente, que pueda razonar, que tenga cierta lógica, que tome una decisión, actúa y se adapta a cambios, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas, ¿no? Y de todas esas, Machine Learning, de todas esas técnicas es un subconjunto de aquellas, tales que incluye las técnicas que permite a la computadora o al programa en particular mejorar su desempeño en cierta tarea, en la tarea que se le haya sido asignada, a través de la experiencia, es decir, mediante los datos. Si gracias a los datos eres mejor en cierta tarea, entonces puede calificar como, pues este algoritmo que lo logró es Machine Learning, ¿no? Y luego de Machine Learning, pues hay muchas técnicas, como algunas veremos aquí rápidamente, como los vecinos más cercanos, como redes neuronales, como máquinas de soporte vectorial, hay muchas. Y de todas ellas, hay un subconjunto que se llama Deep Learning, que prácticamente entran las redes neuronales y las redes convolucionales, que son las que se permiten entrenarse a sí mismas, o sea, seguir evolucionando automáticamente, ¿no? Muy bien. Y por otro lado está ese concepto de Data Science, que también ese se ha puesto de moda más recientemente, ¿no? Inteligencia artificial tiene muchos años, ¿no? Tiene muchos años hasta en universidades y quedaba casi siempre como como en la teoría, ¿no? Se quedaba en centros de investigación, casi no se iba a la industria de aplicaciones del día a día, ¿no? En cambio, Data Science, pues ya ahorita ya es muy común, ya hay muchas vacantes donde dicen necesitamos un científico de datos, ¿no? ¿Qué incluye Data Science? Pueden verlo en el diagrama que es como transversal, o sea, que tiene cositas de Deep Learning, de Machine Learning, de inteligencia artificial y otras cosas que están fuera. Entonces, en realidad, Data Science se le puede llamar a todo ese conjunto de técnicas, de algoritmos, de funciones, que te permiten tomar un conjunto de datos, a lo mejor muchísimos datos de una empresa, lo que los puedas limpiar, preparar, analizar, seleccionar, visualizar, de manera que después de que los proceses añades valor a la empresa. O sea, eso está dirigido a más que la parte de investigación, la parte académica, la parte de negocio, ¿no? Todo lo que es data science. Añadir valor a una empresa que gracias a esos datos, a la presentación de los mismos, puedes tomar decisiones de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría fuera de Data Science? Lo que está más a la derecha, pues a lo mejor cosas como técnicas estadísticas, ¿no? Cosas de visualización que no estarían en el otro grupo. Muy bien. Entonces, al final, ¿qué es Machine Learning? Pues en español se le conoce también como aprendizaje automático o aprendizaje máquina, pero es el arte de poder programar computadoras para que ellos aprendan a hacer una actividad a partir de los datos. Entonces podemos decir que un programa aprende de cierta experiencia E, la experiencia van a ser los datos, aprende a realizar una tarea T utilizando la experiencia E, si su desempeño D mejora gracias a la experiencia E. Si ya es mejor su desempeño, si hace bien su tarea mejor que antes, entonces dice que aprendió gracias a los datos. Y para entender un poco mejor, pongo este diagrama donde la tarea del programa consiste en determinar si un emoji representa una cara feliz o una cara triste. Y pues hay un montón de emojis, ¿no? De diferentes colores, con diferentes acomodos de la boca, de los ojos. O sea, realmente no es tan obvio, ¿no? Es obvio para una persona que lo ve, saber si está feliz o triste, pero no para un algoritmo que nada más ve píxeles, ¿no? Entonces, la experiencia va a consistir en un montón de emojis que tú ya sabes, que ya conoces su respuesta, ya sabes que estos 4 son felices y estos 4 son tristes. Entonces al programa lo alimentas de esa experiencia. Entonces el programa aprende, es como que estudias para un examen y luego le aplicas el examen y en el examen le pasas 2 caritas, a ver esta qué es, y el programa te contesta, este es feliz,
lo de color verde, y estás triste. Y entonces va a haber, a la derecha está el profesor, ¿no? El que te evalúa el desempeño, el que te pone palomitas si está bien o taches si te equivocaste. Si tu desempeño, si tu calificación del examen fue mejor que en el examen anterior, donde no tenías los datos, o tenías muy poquitos datos, entonces puede decir que el programa aprendió de esa experiencia. Entonces, aquello que haya hecho el programa, que haya hecho la mujer que está ahí en medio, sí califica como Machine Learning, porque aprendió de la experiencia y mejoró, hizo mejor su tarea. ¿Cómo fue Machine Learning al inicio? Pues tiene muchos años, pues empezó más como en muchas cosas en centros de investigación, en lugares así como muy acotados, poquita gente dedicada a eso, pero haciendo sobre todo prototipos, ¿no? Pero la primera cosa que realmente marcó un impacto a nivel mundial fue el filtro de spam. Y marcó un impacto porque mejoró la vida de muchas personas que revisan su correo y que de repente se les llena el correo de su buzón de correo basura, y peor, más que basura, puede ser correo que te puede inyectar un virus, ¿no? Un espía en tu computadora. Entonces, este filtro de spam evolucionó, mejoró tanto que ya en 2022 no es como el 2002, ¿no? Donde en el 2002, los que recuerden, pues a lo mejor pues sí nos llegaba mucho correo basura, pero tal vez nuestro cliente de correo no lo detectaba como basura y nosotros teníamos que estarlo marcando y mandándolo a la carpeta de basura y borrarlo, ¿no? Y de repente alguno podemos pensar que es un correo de verdad y le damos clic a un enlace equivocado, ¿no? Entonces, han mejorado tanto estos clientes de correo, digamos, por ejemplo, Gmail, que podemos decir que esta aplicación, este filtro de spam, califica como el algoritmo de fondo como Machine Learning porque aprendió muy bien. Aprendió muy bien de todo el spam que se fue generando y que alguien lo etiquetó como tal. Cualquier usuario lo puede haber etiquetado. Entonces fue aprendiendo y aprendiendo hasta que ya llegó un momento en que pues casi ya no llega poco spam, todo se va a esa carpeta, ¿no? Ya lo que llega a la bandeja de entrada, lo más probable es que sea algo que sí sea interesante, ¿no? Gracias a ese filtro de spam, luego le fueron siguiendo más aplicaciones de Machine Learning que le fueron añadiendo valor a muchos productos que consumimos diariamente, ¿no? Y de uno de ellos hablaremos un poquito más a detalle, que son los sistemas de recomendaciones, ¿no? Bueno, entrando un poquito más a detalle con el filtro de spam y entender más o menos cómo funciona en general la metodología Machine Learning. El filtro de spam es un programa que aprende a etiquetar un correo como spam de acuerdo a ejemplos. Tienes un montón de ejemplos de correo spam que fueron etiquetados por los usuarios, pero también tienes ejemplos de correo que no es spam. Entonces al final tienes como una base de datos, el algoritmo lo tiene, la base de datos, donde tienes un montón de correos, muchos de ellos son correos buenos y muchos otros son correos spam. Y tiene la etiqueta, y esa etiqueta se le suele llamar clase, ¿no? Y ese base de datos se le puede llamar, se le suele conocer como el conjunto o los datos de entrenamiento o el training set, ¿no? En este caso particular, la tarea que hablamos antes consiste en etiquetar un nuevo correo, un correo que nunca te había llegado, etiquetarlo o no como spam. La experiencia son todos los datos, son todos los correos que ya tienes de ejemplo. Que puede ser miles de correos. Y alguna medida de desempeño, pues, para ver qué tan bueno fue y qué tan bueno fuiste haciendo la tarea, es a lo mejor cuántos correos clasificaste correctamente, la tasa de correos clasificados correctamente, ¿no? Tu precisión. Y el último párrafo, la intención es como nada más clarificar que no porque tengas muchos datos ya hay inteligencia, ¿no? O sea, si tuvieras toda una copia de Wikipedia en tu computadora, si lo pudiera almacenar, pues no por tenerla lo hiciste más inteligente. Para hacerla más inteligente, gracias a Wikipedia, es porque alguna tarea la hace mejor. Pero no por tener datos haces mejor alguna tarea. Va a ser exactamente igual la computadora, ¿no? Nada más para clarificar eso. Bueno, pues los primeros filtros de spam, pues naturalmente, fueron desarrollados con técnicas tradicionales y luego pues ya fueron mejorando, ¿no? ¿Cómo es esa técnica tradicional? O sea, si a alguien le encargan hacer un filtro de spam,
que sabe programar, pero pues hasta ahí, pues lo más seguro es que lo hagas de manera, de cierta manera, ¿no? Como que sería como el enfoque tradicional, empíricamente, ¿no? ¿Qué es lo que haría él? Pues, a ver, voy a estudiar, o sea, sí necesito correos ejemplo, necesito correos de spam, y empiezo a ver que hay como ciertas palabritas que se empiezan a repetir, felicidades, gana dinero rápido, dale clic aquí, apúrate, regístrate gratis, ¿no? Veo que en el título hay ciertas palabras que aparecen en varios, y veo que en el cuerpo del correo pues también encuentro ciertas cosas, sobre todo encuentro links, ¿no? O puedo haber un archivo adjunto, ¿no? Entonces, estudia el problema el analista o el que va a ser el programador y empieza a escribir reglas. Pero esas reglas al final se convierten en código fuente. Entonces empieza a programar mucho if, else, if, and, or. Si el título tiene esto, si el cuerpo tiene, o sea, se genera ese conjunto de reglas, al final es un código fuente muy grande, ¿no? Y entonces ya que escribió todas las reglas, pues tiene que compilar, construir la aplicación y luego ya evaluar. ¿Cómo le evalúa? Pues con un montón de correos ejemplo. Si alguno se equivocó, si alguno no latinó a lo que se esperaba, pues habrá que revisar, volver a estudiar el problema y actualizar las reglas, ¿no? Y ya cuando por fin latinaste a todas, entonces puedes decir, ya está listo, ya podemos mandar este filtro a producción, ¿no? Pero ¿qué tal si al día siguiente, ya cuando pruebas tu filtro de spam que ya está en producción, llega un nuevo spam con otras palabras que no estaban consideradas, ¿no? Porque los que generan correos de spam se actualizan, ¿no? Empiezan a usar otras palabras. Entonces tu filtro de spam ya no va a funcionar. Entonces tienes que volver a llamar al programador e irse al código fuente y actualizar las reglas. Ese es un problema muy complicado. De por sí era un montón de condiciones, un algoritmo muy largo que tienes que actualizar y volver a compilar y volver a construir. ¿Cómo sería el enfoque con Machine Learning? Aquí lo expreso nada más con un diagrama. Pues tiene en común que hay que estudiar el problema, obviamente, pero aquí no vas a programar, no vas a hardcodear las reglas, vaya. Aquí, pues sí, cuentas con los datos. Aquí los datos le sirvieron a la persona para escribir las reglas. Aquí los datos tienen que estar. Tienes que tener tus archivos con los correos ejemplo, ¿no? Con los spam y los no spam. Y vas a definir que puede ser la parte más difícil, construir un modelo de Machine Learning, adaptar un modelo al problema de filtro de spam y que ese modelo lea los datos y se empiece a entrenar de acuerdo a los datos y luego evalúa ese modelo y al evaluar pues, tú usas otros datos y a ver si latinó, lo calificas, si se ha equivocado, pues tienes que revisar el modelo, volverlo a entrenar, ¿no? Pero cuando ya latinó todos, pues lanzas el producto y si llegan nuevo correo spam, como fue el caso anterior, que implicó reprograma, pues lo que vas a hacer es alimentar a tu base de datos. Sabes que ya en esta semana surgieron nuevos correos spam, surgieron 5 diferentes que no estaban contemplados, pues añádelos a la base de datos. Añádelos, vuelve a entrenar el algoritmo y vuelve a evaluar. O sea, repites este ciclo. La diferencia es que este ciclo no implica modificar código fuente. Es nada más volver a ejecutar algo. Entonces, por lo tanto, este ciclo de actualización se puede automatizar. Puedes generar un script que esté actualizando datos, reentrenando el modelo y evaluando. Entonces, representa como en términos generales cómo es un programa, una tarea que aprende a hacer algo mediante un algoritmo basado en Machine Learning, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones hay en los negocios? Pues hay un montón, ¿no? Y ahí no estoy poniendo 6 y de los cuales voy a entrar en detalle en 3. Uno de ellos son los sistemas de chatbots en tiempo real. Apoyo en la toma de decisiones, ese nombre está muy general. ¿Qué puede ser la toma de decisiones? Puede tener una aplicación médica o una aplicación financiera. O si tengo este diagnóstico de este paciente, tiene estos dolores, tiene estos estudios de sangre, bla, 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 de acuerdo a la experiencia del médico o de acuerdo a la base de datos, es muy probable que tenga esta enfermedad, ¿no? De acuerdo a estos síntomas, yo genero un diagnóstico.
O de acuerdo al comportamiento de estas acciones, de estos, cómo ha oscilado, pues me puede convenir comprar o vender una acción, ¿no? Ahí está la toma de decisiones, en dos ámbitos diferentes. Sistemas de recomendación, que ustedes lo ven, sobre todo en Netflix, Spotify o en otras plataformas, ¿no? Que es el que ejemplificaré. Detección de fraudes, también voy a incluir un poco de eso. Y otros más, ¿no? Reconocimiento o clasificación de imágenes, extracción de datos y un montón de cosas. Muchas aplicaciones que ya están aquí. Que antes a lo mejor estaban en los centros de investigación, ahora ya están en todos lados. Muy bien, entonces vamos con la segunda aplicación, que sería la primera de estas. Sistemas de chatbot en tiempo real. Primero definir qué es un chatbot, que yo creo que ya la mayoría ha interactuado con uno, ¿no? Es una aplicación con la que puedes platicar, ya sea por texto o mediante voz, y que parece que te contesta y que parece que hay una persona atrás, ¿no? Depende de qué también fue hecho, ¿no? Entonces simula una conversación humana. Lo que ha sido muy común es que el chatbot ya esté en el WhatsApp o esté en Facebook Messenger o esté en el portal de una empresa en particular. Y ese chatbot es de apoyo, es un apoyo para esa empresa para atender al cliente. Es un servicio al cliente para atender las, a lo mejor, preguntas típicas y que el cliente se sienta atendido desde la primera, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Todo comenzó con un proyecto que se llamó ELISA en los 60, ¿no? En el MIT, como les comenté, comienza en una universidad, era modo texto, y ahí tienen como un extracto de cómo se veía ELISA, y ELISA le podías platicar un poco con ella, ¿no? A lo mejor era interesante a nivel de investigación de los científicos del área de la computación, pero a lo mejor no era tan interesante para el mundo en general, ¿no? Podría ser nada más un entretenimiento para los investigadores. Pero pues fueron evolucionando las cosas hasta llegar a los 2000 con Siri, Cortana, Alexa y Google, que son como Elisa. Nada más que estos son por voz y te ayudan a cosas que ya están en tu vida diaria, ¿no? Ya te ayudan a prender la televisión, a apagar la televisión, o le puedes preguntar la hora, o le puedes, pues, no sé qué más, o puede ser cualquier pregunta que le harías a Google, por ejemplo, se la puedes hacer a Alexa, ¿no? Que a lo mejor en los 60, pues no, a nadie se le hubiera ocurrido algo como eso, ¿no? Aplicaciones de negocios que se han encontrado para los chatbots, pues el que vimos, este que está acá, es el asistente de recepción. El objetivo es que cualquier cliente que nos quiera preguntar algo, que sea atendido, que no haya pretextos, es que el asistente está ocupado chateando con otro, ¿no? Que todo el que escriba algo se le conteste, aunque le conteste un algoritmo finalmente. Y a lo mejor puede ser que te resuelva el problema inmediatamente o no, o a lo mejor te canalice, o a lo mejor te dé alguna luz de pues, qué tendrás que hacer para resolver el problema. Pero bueno, a lo mejor ese es el más común, los asistentes de recepción como los de Telmex, ¿no? Pero pues hay otras aplicaciones como un profesor virtual para educación especial, alguien que te ayuda a manejar, o alguien que atiende quejas, que este se parece mucho al primero, pero en lugar de tener una persona que reciba todas las quejas del cliente y que esa persona a lo mejor se puede enojar y puede contestar grosero, pues mejor tener un bot que no se enoje, ¿no? Y que siempre es educado con el cliente. O los asistentes que ya vimos antes, en el hogar, asistentes de entretenimiento, para usar el teléfono, en lugar de decir, a ver, ¿en qué opción, en qué pantalla me tengo que ir? Le preguntas a Siri y ya te dice, ¿no? Bueno. Ahora hablando de cómo diseñar un chatbot, ¿no? Que es a lo que quiero llevar un poco más esta plática, no solamente qué es este concepto, sino cómo podrían hacer ustedes uno pequeño, ¿no? Un chatbot pequeño. Bueno, hay dos enfoques principales. Uno es el basado en reglas, así como vimos el del filtro de spam, y otro es el de autoaprendizaje. El de basado en reglas, que los dos pueden funcionar, ¿no? Depende de las necesidades. El bot va a responder de acuerdo a reglas que ya programaste, ¿no?
Puede ser simples o complejas y lo entrenaste a esas reglas. Y puede ser muy eficiente para consultas muy simples, ¿no? Que es muy claro, pues este me está preguntando tal cosa, yo ya sé qué contestar, está en las reglas. Pero cuando ya te cambia mucho el sentido de la pregunta, ya hace una consulta compleja, pues puede fallar, ¿no? Entonces, la ventaja de basado en reglas es que es como más fácil de desarrollar, lo puedes tener más rápido. Y entrenar es muy rápido, ¿no? Pero pues no te puede contestar cualquier cosa. Para consultas complejas no te sabe contestar. Y las otras son las de autoaprendizaje. Estas son basadas en algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿no? De machine learning. Son más eficientes que las anteriores en el hecho de que pueden ser generalmente más precisos con la respuesta, ¿no? Estos analizan muchísimos datos. Después de cada interacción pueden aprender. Claro, si está programado por eso. Conforme siga platicando el bot con una persona, puede como incrementar su experiencia, ¿no? Y puede ir haciéndose más preciso. Y puede aprender con datos estructurados o no estructurados. Y abajo pueden ver ejemplos, ¿no? De quienes han implementado, quienes proporcionan como plataformas para que cuentes con un chatbot basado en Machine Learning, como IBM Watson, la API de Facebook Messenger, la API de Slackbot, de Amazon. Ojo, aquí no estoy poniendo como el producto del usuario final, sino productos para un programador. Pues ahí tienes, si quieres para tu empresa un chatbot así muy chido que te conteste casi todo, usa nuestra API de Watson. Ya tiene, ya tiene autoaprendizaje, obviamente hay que pagar, ¿no? Naturalmente, ¿no? Está en la nube y la mayoría de las veces va a contestar lo que debe contestar, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que sigue es hacer una pequeña demo, ir mostrando cómo pueden hacer algo en Python, un chatbot basado en reglas. Pero pues primero, para el que no lo conozca, pues ¿qué es este Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación, es un lenguaje interpretado, no es lenguaje compilado como los tradicionales, ¿no? Como C, Pascal, hasta Java, ¿no? ¿Por qué es interpretado? Porque va traduciendo línea por línea, la va interpretando y la va ejecutando, ¿no? Ya tiene muchos años, ¿no? Fue creado a finales de los 80s por este cuate holandés, ¿no? Pero este es como el mero mero, el que decide a dónde se va a ir Python. Fue creado hace muchos años, pero apenas hace poquito se popularizó. Encontró como un campo de aplicación muy fuerte precisamente en ciencia de datos. Y lo administra una fundación que se llama Python Software Foundation, ¿no? Lo que tiene interesante Python es que pues tiene un montón de librerías que están disponibles, son gratis y han sido muy útiles y no son librerías que hace cualquier persona y ahí lo deja disponible, ¿no? Como si encuentras ya muchas librerías de terceros que no sabes qué tan bueno puede ser. Aquí como está esa Python Software Foundation, y hay todo un equipo de colaboradores, pues, vamos a desarrollar una librería precisamente de Machine Learning, una librería de redes neuronales. Entonces esta foundation como que revisa todo, pues está bien hecho, lo incorporamos. Y es una sola librería ya para todos, para toda la comunidad de desarrolladores, ¿no? Y por su sencillez, versatilidad, que te ofrece muchas cosas, no es muy verboso, pues se ha convertido en los últimos años en el lenguaje favorito de los científicos de datos, ¿no? Que lo era R, y ya Python ya entró y ya está reemplazando a R. Bueno, ¿cómo podemos crear un chatbot con Python? Pues primero hay que utilizar una librería en particular que se llama Chatterbot, pueden ver que es una librería nueva. Ahí les dejo el link. Esta presentación la voy a compartir para que ustedes ya consulten con mayor detalle, sobre todo la parte del código fuente, ¿no? Hay que instalar esa librería en las diferentes IDEs para Python hay formas visuales de instalar, o si no, en línea de comandos con pip, ¿no? Instalan Chatterbot. Y de Chatterbot realmente se jalan un archivo que tiene un montón de código fuente y van a importar una clase que se llama Chatbot y vamos a crear nosotros
chatbot de minúscula va a ser como nuestro objeto, que es una instancia de esta clase. Y vamos a hacer rápidamente un bot que sea capaz de contestar algunos albures, ¿no? El usuario lo va a alburear y este lo va a saber contestar. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos que entrenar a este chatbot, ¿no? Este chatbot, así como está, pues no sabe hacer nada, ¿no? Para entrenar, pues vamos a utilizar otra clase, que es el Chatterbot Corpus Tree, que está también incluido ahí. Creamos un objeto trainer que pertenece, que es una instancia de esa clase, y le pasamos al constructor este chatbot. Este chatbot lo voy a entrenar con este trainer. Y trainer tiene el método train. Bueno, este trainer es el nombre de la variable, pero tiene un método train que recibe, como todo lo que le llaman el corpus, recibe como un montón de texto, como recibe un diálogo, ¿no? Una lista de cadenas de texto. Bueno, si ustedes ponen esta cosa, entonces este es un corpus que ya existe. Entonces ustedes ya lo entrenan como para preguntas genéricas en español, ¿no? Entonces, ahora sí, el chatbot, cuando le dices, dame la respuesta de este texto, hola, ¿cómo estás? Este te entrega una respuesta y puede ser que sea bien, ¿no? Este no es así determinista que siempre contesta lo mismo, pero pues ya como que más o menos le entendió esta pregunta, ¿no? Independientemente si usas mayúsculas, minúsculas, comas, acentos, pues más o menos tiene la idea de qué le estás preguntando. Bueno, entonces este chatbot ya está entrenado para preguntas genéricas en español, pero yo quiero entrenarlo para diálogos muy propios del contexto, ¿no? Del negocio, ¿no? Diálogos de Telmex o diálogos, las típicas preguntas que hace, ¿no? O diálogos para aprender a contestar albures, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es entrenarlo, volverlo a entrenar, pero de otra manera. Vamos a utilizar ahora un list trainer, y le vamos a pasar en el constructor de list trainer el chatbot otra vez. Ahora lo voy a entrenar con esto. ¿Y qué significa esto? Que todo el diálogo yo se lo voy a indicar. Ahí le paso, este es el diálogo, es un diálogo ejemplo, es un arreglo de puros strings. Y aquí le digo, entrénate, el mismo función train, pero le paso un arreglo de puros strings. ¿Y cómo funciona eso? Es muy simple. Lo que está de color verde oscuro es lo que se espera que diga el usuario y lo que de verde claro es como la respuesta a lo que está de color verde oscuro, ¿no? Parece como muy simple, pues nada más búscalo y contesta el renglón que sigue, ¿no? Solo que pues, no todos escriben igual, ¿no? No todos a lo mejor escriben con errores ortográficos o no ponen los signos de interrogación, etcétera, ¿no? Entonces te trae trae un poco de minería de texto, te ayuda un poco en esa parte, ¿no? Entonces, ahora sí, digamos que aquí lo entrenamos 2 veces y aquí lo interesante es que este chatbot pues, tenía un nombre, ¿no? Le habíamos puesto un nombre que pues, parece que no se usó para nada, pero ese nombre sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque si vuelves a ejecutar el programa y tú creas otra vez esta instancia, lo interesante es que esta instancia en algún lugar, en memoria ya secundaria, es decir, en memoria persistente, este chatbot ya fue ejecutado y entrenado en otra ejecución. Entonces ya no lo tienes que volver a entrenar porque a lo mejor en la ejecución anterior ya lo entrenaste y aquí simplemente como que lo cargas, ¿no? Lo cargas en memoria. Y ya pues aquí pones un ciclo infinito que es, tú le dices al usuario, a ver, pues alburéame. El usuario va a escribir algo. Si te escribe bye, pues ya se acabó. Pero si no te escribe bye, te escribe un request, ¿no? Y al chatbot le dices, a ver, dame la respuesta de eso que me dijo el usuario. Y imprimimos la respuesta. Entonces, esto que ven aquí es como un ejemplo de la ejecución del programa, ¿no? Entonces, lo que está de color verde aquí es lo que está de color verde oscuro, ¿no? Pues que es muy claro, ¿no? Pues cuál corresponde a cuál, ¿no? Y lo que está de color blanco es la respuesta del chatbot, pero lo que está de color verde no es exactamente como este, ¿no? O sea, no está escrito igualmente que este, ¿no? Bueno, este es como una forma, como un primer acercamiento que pueden tener ustedes para construir un chatbot aprovechando esta librería de Python. Que claro que no es la única manera, pues una manera que te permite ya tener algo que funciona
y en poco tiempo de trabajo, ¿no? En poco tiempo de programación. Bueno, vamos a la segunda aplicación, que es detección de fraudes, que realmente luego se puede generalizar a muchas cosas. Por eso elegí esta aplicación. ¿Qué es esto? Que es un sistema de detección de fraudes. Pues está compuesto por muchas actividades cuyo objetivo es detectar y bloquear intentos fraudulentos de obtener dinero, ¿no? ¿Cuáles técnicas se suelen usar? Pues las técnicas estadísticas de análisis de datos o las de aprendizaje automático, ¿no? Modelos de distribución de probabilidad, las estadísticas, hacer un matching, ¿sí?, de los datos, técnicas de regresión, son como las que tiene Excel, por ejemplo, para aproximar a una ecuación cuadrática, cúbica, no sé. O técnicas basadas en la experiencia, que son las de aprendizaje automático. Pues aquí yo tengo un montón de transacciones que yo ya sé que estas fueron fraudulentas y estos fueron normales, ¿no? Este se parece al filtro de spam. Y aquí tenemos aprendizaje supervisado, no supervisado, redes neuronales, etcétera, ¿no? Son las de Machine Learning. Bueno, ventajas de las técnicas basadas en aprendizaje automático. Típicamente, cuando el modelo está entrenado, determinar si la transacción es fraudulenta debe ser inmediato, debe ser milisegundos. Entonces, esto te permite estar revisando en tiempo real, estar revisando lo que está haciendo el cliente o el usuario mientras sucede. Mientras, si tardas mucho en validar, decirle, a ver, espérame, estoy revisando tu transacción. Si tardas mucho, entonces el usuario, mientras más tardes el usuario, se puede desanimar y ya no compre nada, ¿no? Por eso tiene que responder rápido. Otra ventaja es la escalabilidad. Pues lo más normal es que en un sistema bancario o una tienda en línea, pues cada vez haya más y más transacciones. Y también hay más variantes de fraudes. Entonces, la escalabilidad permite que tu sistema detector pues no le afecte que haya más datos, que no le afecte, que no se haga más lento, que no se haga más impreciso habiendo más datos. Precio y eficiencia, pues que estas técnicas, obviamente, si las hospedas bien en la nube, pues pueden analizar cientos de miles de transacciones en un segundo. Si lo comparas con el tiempo que tardaría un grupo de personas, pues tardaría muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuál sería el costo? Pues nada más se reduce a lo mejor en el uso del hardware, ¿no? El uso de los servidores que requieran, ¿no? En las técnicas tradicionales, a lo mejor en las de arriba, estadísticas, para nuevos tipos de fraudes, pues, típicamente tiene que haber cambios en los códigos, ¿no? En las reglas. Bueno, ¿cómo funcionan en general las técnicas basadas en aprendizaje automático? Sea para detectar fraudes o para detectar cualquier otra cosa. Primer paso, obtener muchos datos ejemplo. Tu conjunto de entrenamiento. Y estos deberán estar etiquetados. Esta transacción es fraude, esta es normal, ¿no? Esta es fraude y esta es normal. Esa es la experiencia, ¿no? Y esa etiqueta se le suele llamar clase. Un segundo paso puede ser identificar atributos relevantes, ¿no? O eliminar atributos que no te van a ayudar a determinar si es fraudulento, ¿no? Se puede hacer de manera así artesanal o a simple vista, o se pueden utilizar diferentes técnicas para decir, este atributo pesa más que este. Este atributo siempre tiene ciertos valores en fraude y valores diferentes en normal. Y este atributo le dio igual, valía lo mismo, entonces el atributo que valía lo mismo, pues es irrelevante, ¿no? Entonces, tercer paso, ya que digamos que ya limpiaste tu tabla, luego lo que sigue es elegir de los diferentes modelos que hay, eliges a ver cuál queda mejor, lo configuras, ¿no? ¿Qué será mejor? Un perceptrón, un KNN, un SVM, un árbol de edición, de todos los que hay, ¿no? Eliges uno y lo adaptas al problema, a los datos del problema. Y luego, ya que lo adaptaste, lo entrenas. ¿Sí? De todos los datos que tienes, tú seleccionas muchos de ellos y lo entrenas. Y luego el último paso, lo evalúas. Seleccionas los que no seleccionaste en el 4 y lo evalúas. Este es como el profesor que te califica un examen.
Entonces, estos son como los 5 grandes pasos, ¿no? Bueno, en este ejercicio vamos a estudiar, vamos a ver diferentes librerías de Python que nos va a permitir generar un pequeño programita que detecte transacciones fraudulentas o no, ¿no? Y a la vez, pues, en todo ese proceso vamos a hacer vamos a hacer preparación de los datos y van a conocer pues, que hay librerías y funciones muy sencillas que te permiten limpiar los datos, ¿no? Manipularlos y analizarlos y aplicar Machine Learning, ¿no? El ejemplo que se va a estudiar pues, corresponden a datos que son de transacciones bancarias europeas en el 2013. Ahí tienen el link de donde lo saqué. Por seguridad, obviamente, de los cuentavientes, los datos pues, primero se anonimizaron y luego se aplicaron ciertas transformaciones, ¿no? Para pues, que no se recupere bien, para que no se conozca exactamente qué hizo, ¿no? Pero finalmente, pues tienes un dataset, ¿no? Tienes un archivo típicamente separado por comas, un CSV que tienes muchas filas y muchas columnas. Cada fila representa una transacción de una persona y cada columna son los diferentes datos, ¿no? Diferentes atributos. En este caso tenemos 28 columnas que van de B1, B2. Tiene algún significado ese número. Ahorita no vale la pena investigar qué es. Hay otra columna que es como el timestamp, el momento en que sucedió. Hay otra columna que es la cantidad de dinero, el amount. Y la última es la clase. Tal que si en la clase hay un 0, es una transacción normal. Si hay un 1, fue un fraude, ¿no? Que fue comprobado que fue fraude. Muy bien. Entonces aquí vemos algunas líneas de código, nada más para que vean la sencillez que es con Python. Para leer los datos, nos vamos a apoyar, igual que en el anterior usamos el Chatterbot. Aquí vamos a usar Pandas, que es una de las librerías más usadas en Python, ¿no? Pandas que tiene que ver con Python Data Analysis, ¿no? Importamos Pandas y le ponemos un nombre corto PD y Pandas me va a ayudar a leer un archivo CSV en una línea de código, cargarlo en memoria. Credit Card CSV, imagínense que es este archivo, ¿no? Y lo guardamos en una variable data que es un data frame este. Este ya tiene todos los datos. Y pues hay diferentes funciones que trae Python para analizar los datos. Por ejemplo, yo le puedo decir, dame la longitud de este data, te va a decir cuántas filas hay. Entonces, nada más para que vean, fueron 280,000 transacciones. Y le puedo decir fácilmente, de todas las transacciones, cuántos fueron normales. Es decir, la longitud de, esta es una consulta de los datos, dime, tráeme todos los que la clase sea 0. Pues hubo 284,000 normales. Y fraudulentas son aquellos que la clase es 1, hubo 492. Es un porcentaje muy pequeño. Y eso es muy común en muchos problemas. Y puede ser un reto para el modelo, que la distribución sea así, ¿no? Inequitativa. Y este punto class es un atributo que tiene que ver con el nombre de la columna como viene en el archivo, ¿no? Igual aquí, data.amounts corresponde al nombre de la columna que viene acá. Y podemos revisar rápidamente cuál es el amount, la cantidad más pequeña o más grande en una línea de código, ¿no? Para que vean lo que varía esto. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, para el resto de las cosas, vamos a usar otra librería que se llama sklearn, como scikit-learn, que trae ya varios modelos y varias funciones interesantes, ¿no? Ya incluidas. Muy bien. ¿Cuál va a ser como demostración del uso de esta librería? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la columna de amount, ¿sí? Esta es la columna de amount. Esta cosa es como todo el vector, toda la columna. Y lo que vamos a hacer es escalarlos, ¿sí? Para que funcione mejor el modelo. Vean que amount pues, va de 0 a 25,000. Vamos a escalarlos de más o menos de -1 a 1. Y en lugar de hacer un algoritmo que haga todo ese proceso, voy a usar un escalador que se llama min-max scaler, que hay otros. Voy a crear esa instancia scaler y le voy a una función fit transform, tal cual, ¿no? Y le voy a pasar la columna. Quiero que me escales todos los datos de esa columna de tal forma que la cantidad más grande sea 1, la cantidad positiva más grande sea 1, el 0 es 0 y la cantidad negativa más negativa sea -1, ¿no? Y
en la parte de selección de variables, si nos damos cuenta que time pues no aporta para nada en la clasificación, lo podemos quitar. Y le podemos decir a data, pues elimina esta columna. Donde axis 1 significa esta es una columna. In place significa que va a eliminar el dataset en cuestión. No te genera uno nuevo, sino en el mismo elimina toda la columna. Y al eliminar time pueden generarse filas repetidas, entonces lo que hacemos, quita todas las filas que tengan exactamente los mismos números. No vale la pena tenerlos, ¿no? Entonces también con una función puedes hacer todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que entrenar el modelo y para entrenarlo típicamente hay que separar los datos en sí que representan una transacción con su diagnóstico, fraude o no fraude. Entonces lo que vamos a hacer es, de mis datos que tiene todo, voy a quitar la columna de clase. Voy a quitar la columna de clase. Y le voy a llamar X a todo eso. X va a ser entonces todo esto. Y a la columna de clase le voy a llamar Y. ¿Sí? Es la variable dependiente. La columna de clase le voy a llamar Y. Porque ya tengo los X y Y lo que sigue es, ahora los voy a partir en entrenamiento y prueba. Voy a agarrar un 25% de todos los datos para probar y el 75% para entrenar. ¿Qué modelo vamos a usar? Bueno, antes de usar el modelo, pues vamos a usar una función muy sencilla que se llama train test split. Es parte en entrenamiento y en prueba. Este X con este Y, o sea, tienen que corresponder los dos. Y el 25% más o menos se va a la prueba, por lo tanto el 75% se va al entrenamiento. Ya te olvidas, como son acciones muy frecuentes en Machine Learning, pues ya están las funciones hechas. Entonces esta función te devuelve todo, ¿no? Te devuelve el subconjunto de X que va al entrenamiento y el otro subconjunto que va a la prueba, y el Y que corresponde al X del entrenamiento y el Y que corresponde a la X de prueba, ¿no? Entonces ya te lo hace todo. Si vuelves a ejecutar eso, te va a seleccionar otros, ¿no? O sea, este es un tanto random. Bueno, el primer modelo con el que vamos a probar eso va a ser uno que se llama árboles de decisión. ¿En qué consiste eso? En determinar si una transacción es fraudulenta o no. Es atravesar un árbol de arriba hacia abajo, desde la raíz a alguna hoja. Y las hojas tienen la clase. ¿Es sospechoso o no sospechoso? ¿No? Como pueden ver este ejemplo, ¿no? Recibo una transacción, le pregunto si es de débito o de crédito, me dice es de crédito, ok, es de crédito, me voy para acá. ¿Qué tipo de transacción es? ¿Es en efectivo? Ok, me voy para acá. ¿La cantidad fue mayor a 10,000? Sí lo fue, entonces me voy para acá. Entonces es sospechoso. Ese es un árbol de decisión. Aquí lo complicado es construir el árbol de decisión a partir de los datos de ejemplo. El construir el árbol de decisión implica entrenar el modelo. Pero pues en Python pues ya saben que eso va a ser muy fácil. Entonces, con la librería sklearn también nos vamos a traer a Decision Tree Classifier. Aquí creamos una instancia. Le podemos decir hasta cuántos niveles va a tener el árbol. Y aquí le pasamos los datos de entrenamiento, digamos ahí, entrenas el árbol o construyes el árbol. Esto es lo que podría tardar más, pero realmente es rapidísimo. Y entonces en este fit se construye el árbol, ¿no? Se generan de manera dinámica los nodos, las preguntas, las condiciones. Es menor, el B2 es menor que 0.5, el B8. Entonces ahí se construye el árbol. Y ya que está el árbol, ya que está el modelo, pues vamos a probar qué tan bueno fue. Entonces, a este objeto decision tree le mandamos la función predict y le pasamos la prueba. Ahí te van estas transacciones de prueba. Yo ya tengo la respuesta. Pero dime qué respuesta me das tú. Ok, entonces te entrega el Y que esta predijo. Si el modelo fue perfecto, entonces este Y predicted debió ser igual a Y test, si fue perfecto, ¿no? La predicción coincide con la esperada, ¿no?
Entonces, pero lo más seguro es que tenga errores, ¿no? Y hay diferentes criterios para ver qué tan bueno fue un modelo. Vamos a ver algunos. Estos también son conceptos muy comunes. El true negative significa que se esperaba que no era fraude y se predijo que no era fraude. Muy bien. True positive significa se esperaba fraude y se predijo fraude. Muy bien. Los dos true son correctos. Ahora vienen los false. Los dos false son incorrectos. Se esperaba uno, se esperaba fraude y me dijiste que no lo fue. Se esperaba normal y me dijiste que era fraude. Entonces el false positive es la falsa alarma. Entonces estos conceptos es importante tenerlos, son muy comunes porque a partir de los conceptos se calculan las diferentes medidas de precisión que existen, como accuracy, precision, que así lo decimos en inglés porque a la hora de traducir, pues eso se pueden confundir, ¿no? El recall o el F1, ¿no? Así brevemente, el accuracy, ¿qué te dice eso? El porcentaje de diagnósticos correctos con respecto a todos. Los correctos con respecto a todos, a todo lo que hubo. Y el precision es las positivas correctas, ¿sí? Es decir, cuántos dijiste correctamente que era fraude entre cuántos fraudes en total era, ¿no? Ese es el precision. Bueno, y todo esto obviamente en Python ya está implementado, ¿no? Entonces, algo interesante es la matriz de confusión. Una matriz de confusión pues, tiene estas cuatro cosas, ¿no? Supone que hay dos clases, la clase 0 y la clase 1, y así lo acomoda la matriz de confusión. Es una matriz de 2 por 2, donde están ahí los conteos de cuántos true negative, false negative y true positive, ¿no? ¿Cómo haces esto? Pues nada más hay que importar las funciones correspondientes. Aquí estoy importando 5 pues, para las evaluaciones que pusimos acá. Y nada más es mandar a llamar la función que importaste y le pasas los vectores que vas a comparar. YTest es lo que se esperaba y YPredicted es lo que te dijo el modelo. Y aquí te estoy poniendo entre comentarios la respuesta, ¿no? Fue .99 el F1 score, .82 precision, o sea que sí tuvo varias fallas, ¿no? Este modelo. Muy bien, bueno, esto fue entonces con árbol de decisión. Ahora podemos hacer para la misma aplicación utilizando otro modelo, los K vecinos más cercanos, ¿no? ¿En qué consiste ese? Pues tú tienes un montón de datos, ¿no? Las estrellitas y los triángulos. Que puede ser, las estrellitas son los fraudes, los triángulos son los correctos, ¿no? Y se viene una transacción nueva, te quieres saber qué es el del signo de interrogación. ¿Será fraude o no lo será? Entonces, los K vecinos más cercanos lo que hace es calcula la distancia de este signo de interrogación con todos los demás. Y se va a quedar con los K de distancia bien menor, ¿no? Si K es igual a 3, entonces nos quedamos con estos 3. Si K es igual a 7, nos quedamos con los que están en el círculo grande, ¿no? Y con esos K más cercanos se hace como una especie de votación, como democracia, ¿no? A ver, de los más cercanos, ¿qué clases fueron? Voy a agarrar la clase más repetida entre ellos, ¿no? Si K fuera 3, tenemos dos triángulos contra una estrella, gana el triángulo. Entonces, ese va a ser el diagnóstico, triángulo, ¿no? No fraude. Pero si K fuera 7, el ganador es la estrella. Entonces, en ese caso sería fraude. Bueno, ¿cómo hacemos esto con Python? Pues es casi igual a lo anterior. Lo único que hacemos es, en lugar de importar el decision tree classifier, importamos k-enables classifier. E instanciamos esa. Y aquí en los argumentos le vamos a decir el K, ¿no? Aquí estoy indicando 7, ¿no? Para el K. Y todo lo demás es igual. El fit es como entrena. A ver, este modelo, ahí te van los datos de entrenamiento, los X, las transacciones y lo que yo espero de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este caso sí estuvo tardado, ¿no? Este sí tardó varios segundos, con 200,000 y tantas transacciones, y ya que quedó entrenado, le digo al KDN, ahí te va la prueba. Predicción, ahí te van las transacciones de prueba. Dime qué resultó de cada una, y este te entrega el YPredicted, este sí es rápido, lo que fue tardado es el fit, ¿no? Y de cada uno, pues, ya que tienes el YPredicted, pues puedes usar las mismas funciones de antes, ¿no? El F1 score, accuracy, etcétera, ¿no?
Y así como estos dos, hay otros más. Hay otros modelos maps que ya no vale la pena volverlos a poner, que nada más cambiares estas dos líneas de código y todo lo demás sería igual, ¿no? Y al final, pues, tú te quedas con el que tuvo mejor precisión, el que mejor se adaptó a tu problema. Muy bien, bueno, ya van a ser las 8. Me voy a la última aplicación, lo va a ver muy rápido, que es el de sistemas de recomendación, que son utilizados por tiendas o plataformas en línea para sugerir productos al usuario. Para ello, para sugerir, tiene que predecir qué le podrá gustar al usuario que aún no conoce, qué productos que no me ha comprado me podría comprar, ¿no? ¿Quiénes usan sistemas de recomendación? Pues como pueden ver, hay Netflix para recomendar películas, Amazon para recomendarte productos, Spotify para recomendarte canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta Facebook y Google, ¿no? Existen varios tipos de sistemas de recomendación, que son algoritmos de fondo, ¿no? Uno es el filtro o recomendación basada en el contenido, otros basada en la popularidad. ¿En qué consiste el de contenido? Bueno, yo ya sé que tú viste tales películas o me compraste tales productos. Yo reviso los atributos de esos productos que tú ya me compraste y entonces voy a buscar productos con atributos parecidos, ¿no? Y te los voy a recomendar. Por ejemplo, si yo sé que a ti te gustó El Padrino, ya viste la película, pues yo te puedo recomendar otra película donde sale Al Pacino, tal que Al Pacino forma parte de los atributos del Padrino, o te puedo recomendar otra película de mafiosos, porque mafiosos también forma parte de las características del Padrino. ¿Qué ventajas tiene este? Pues es muy probable que le atine a tus gustos. ¿Qué desventaja? Pues a lo mejor nunca saldremos de ahí, ¿no? Nunca saldremos de películas de mafiosos. A lo mejor te hubiera gustado una película de comedia romántica y nunca te la recomendé, ¿no? Otro filtro es más simple, basado en popularidad. Lo que te hago es, te voy a recomendar lo que está de moda, ¿no? Lo más popular. Ya sea que tiene muchas vistas, muchas ventas, muchos likes, y se lo recomiendo a todos los usuarios. Porque sé que lo más probable es que vaya a pegar, ¿no? Si a miles les gustó, a ti también te va a gustar. ¿Cuál es la ventaja de este? Pues es fácil de implementar, es eficiente, es efectiva. ¿Por qué es efectiva? Porque a lo mejor te llega una recomendación que a lo mejor tú no sabías que te hubiera gustado. Y a lo mejor te gustó. Es efectivo en esos casos. ¿Cuál es la desventaja? Que a lo mejor no te gustó. Te llega una recomendación de narcos y a ti no te gusta, porque ignora tus gustos. Considera la popularidad. Entonces tú lo puedes considerar como algo invasivo, o lo puedes considerar como spam, lo basado en popularidad, porque no tiene nada que ver con lo que te gusta a ti. Y el tercero, que es el que le vamos a poner lupa, es el filtro o recomendación colaborativa o basada en similitud. ¿En qué se basa eso? En los gustos de diferentes usuarios, qué tanto se parecen. No voy a considerar qué tan popular sea la película, ni las características, ni los actores que aparecen ahí, sino los usuarios que les gustó esa película. Y hay dos enfoques como complementarios, igualmente útiles, que puede ser el filtro basado en el usuario o el filtro basado en producto. ¿Cómo sería basado en el usuario? Vamos a suponer que a un usuario le gustó El Padrino, Scarface y Perfume de Mujer, ¿no? Te parece un fan de Al Pacino. Pero a otro le gustó El Padrino, Scarface y El Graduado. Pueden ver que se parecen mucho estos dos usuarios, independientemente de qué se trate la película. Ahí lo que tendría que hacer el sistema de recomendación es decirle a lo mejor a U1 le gusta El Graduado, o a lo mejor a U2 le gusta Perfume de Mujer, o sea, el que no está ahí. ¿Por qué? Pues porque se parecen en todo lo demás. Y el basado en productos al revés. El Padrino fue visto por los usuarios 1, 2 y 5. Scarface fue visto por 1, 2 y 4. Entonces, estas dos películas se parecen mucho, tienen una correlación alta. Entonces, ¿qué tal si a U4 le recomiendo El Padrino o a U5 le recomiendo Scarface, ¿no? Este sería basado en el producto. Y bueno, en este ejemplo, yo creo que aquí ya me voy muy rápido, nada más me voy hasta el final. Les comparto estas diapositivas. En este ejemplo también desarrollado en Python, pues está basado en esta base de datos que está disponible, MovieLens.
donde se tienen dos archivos, dos catálogos. Uno es el archivo de películas, que es este que ven aquí, que tiene el ID de la película, el título y el género, ¿no? Que al final el género no se usa en este ejemplo. Y el otro, el importante, tiene los rankings, ¿no? Este tiene miles de filas, ¿no? Es qué calificación le pusieron un montón de usuarios a cada película. Y calificaciones que van del 1 al 5. Pero aquí tenemos el ID de la película, ¿no? Y entonces, al final lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar una película en particular y vamos a ver con qué otras películas se parece más de acuerdo a los usuarios que les gusta ambas, ¿no? Entonces, pues aquí ya me voy un poco rápido, nada más demostrar que con las mismas librerías que ya vimos, con pandas en particular, pues podemos hacer fácilmente esto, ¿no? Desde la lectura de los archivos y hacer este merge que ven aquí, es como una especie de inner join de base de datos, es decir, agarro yo las dos cosas y lo que voy a hacer es voy a agarrar, meter el título y el género a el otro archivo a través del Movie ID, ¿no? Es decir, en una sola tabla voy a tener todo, porque el título pues, es más claro que el Movie ID, ¿no? Entonces, simplemente con una función merge, con Movie ID, hago esa unión de tablas, ¿no? Y bueno, y aquí con esas, bueno, estas listas un poco más largas, pero lo único que hago es por cada película, lo vamos a hacer basado en un producto y me interesa Forrest Gump en particular, ¿no? Entonces, por cada película, lo que yo quiero saber es cuántos me calificaron cada película y cuál fue su calificación promedio. Y lo quiero saber por cada película. Entonces, digamos, toda esta línea de código, la de arriba, me produce la tablita que ven del lado izquierdo, que nada más es una muestra. Es agrupa por título de película y añade una columna que se llama Rating ABG y esa columna viene de la media del rating, ¿no? Entonces, aquí van a aparecer todas las películas y el rating promedio de cada una. La segunda fila, que se parece a la primera, lo único diferente es el count. Es esta fila, tabla del lado derecho. Por cada película otra vez, voy a ver cuántos me calificaron. Porque es importante saber el número de calificaciones para ver qué tanto valor le doy al promedio. Y la tercera lo único que hace es junta las dos. Esta es la tercera, hace un merge de las dos para tener yo todo en la misma tabla, ¿no? Así rápido, fácilmente ya tienes por cada película, rating promedio y el conteo. Muy bien, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, pero pues aquí me voy muy rápido. Esto yo igual se los puedo compartir. Al final, pues, voy a ir construyendo como tablas intermedias que me permiten calcular. O sea, a mí me interesa Forrest Gump y me interesa saber la correlación que hay de todas con Forrest Gump. Entonces, genero esta tabla de por cada usuario. En esta tabla tengo el promedio, el ranking que me dio cada usuario de Forrest Gump, pero cada usuario también le dio ranking a todos los demás películas. Entonces lo que hago yo es, pues Forrest Gump, comparo mis rankings de Forrest Gump contra todos los demás, a ver a quién se le parece más. Y aquí hay diferentes fórmulas de correlación y hay una que se llama Pearson, que es esta fórmula que tienen acá, que no vale la pena estudiar, pero es estadística, no es la media y es la desviación estándar. Entonces, a partir de eso, se genera una nueva tabla que es la de abajo, que me dice, por cada película, el número de la derecha es qué tanto me parezco a Forrest Gump. Punto cero, números parecidos a cero es, pues no hay ninguna correlación. O sea, que los usuarios que les gusta Forrest Gump no tienen nada que ver conmigo. Números muy cercanos a 1 representan que los usuarios que calificaron muy bien a Forrest Gump calificaron muy bien a esta película. Y los que calificaron muy mal a Forrest Gump también a esta película. Eso representa una correlación muy cercana a 1, ¿sí? Menos 1 representa todo lo opuesto. Todo lo opuesto de Forrest Gump. Y cercano a 0 es que no tiene nada que ver, ¿no?
Entonces, al final, después de estas funciones, al final se produce esta tabla donde yo ya puedo ver, obviamente, ordenado por correlación. Si yo agarro solamente Forrest Gump, alguien vio Forrest Gump, ¿qué le recomiendo a su usuario? Siguiendo este script, yo le puedo recomendar cualquiera de estas, que está ordenada por correlación, cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque fueron las de correlación más alta, punto 5. ¿Qué significa al final ese punto 5? Pues sabes que encontramos, hay 113 usuarios, o sea, muchos usuarios que calificaron a Don't Be a Man, es quién sabe qué sea, muy parecido que calificaron a Forrest Gump. Calificaron a Rain Man muy parecido a Forrest Gump, esos usuarios. Entonces puede ser que sean usuarios, puede ser que te guste cualquiera de estos, ¿no? Muy bien, bueno, ya son las 8:10. Entonces, como conclusión, pues pueden ver claramente que ya todo el tema de Machine Learning, ciencia de datos, es una realidad, ya vivimos con ellos, ya están en los productos que usamos todos los días, y por esa misma razón, pues cada vez hay, incluso en el ámbito laboral, cada vez hay más perfiles que está solicitando gente que sepa de estos temas, ¿no? Cuando hace muchos años a lo mejor nada más estaba en los ámbitos académicos de investigación y ahorita ya está en la industria, en los ámbitos laborales. Muy bien, creo que tengo entendido que pues puede ver claramente que Python ayuda mucho en eso, ¿no? Entonces, yo, al que esté interesado les recomiendo revisar cursos relacionados o bibliografía relacionada con Machine Learning con Python, porque es un buen lugar para empezar. Bueno, cerramos, terminamos. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguno de los participantes tendrán alguna pregunta. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas para el doctor Hugo. Y sería levantando su manita, así es como le vamos a poder brindar la participación. Aquí tenemos una con una pregunta, doctor. Déjame. Listo, Carlos, ya tienes el micrófono y la cámara activada. Adelante, Carlos. Sí, veo una manita levantada de Carlos. Pero no se escuchó, ¿verdad? No se escuchó. No sé si podrías abrir tu micrófono, que no te tenemos No, perfectísimo. ¿Alguna otra persona que cuente con alguna preguntita en este momento? De acuerdo. Pues sería todo, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos este tan interesante tema. Agradecer. Perdón, alguien hizo una pregunta en el chat. No Pero sé déjeme si... checar. A ver. Listo. Ah, ok. No. Estoy leyendo. Dice, ¿qué diferencias o similitudes hay entre un chatbot y un RPA? Es que estaba leyendo lo de a los buenos cajeros de banco se les enseña a identificar billetes falsos, mostrándole billetes verdaderos. Ah, ok, a las personas, ¿no? Hasta lo huelen. A la AI, supongo que al sistema, al programa, se le puede enseñar de la misma manera o al revés, enseñándole los billetes falsos. Bueno, en general, yo supongo que iba a ser como a través de visión, ¿no? O sea, una cámara fotográfica, fotografía el billete, pero el enseñarle, bueno, sería entrenar. De acuerdo a las metodologías que platicamos, tendrías que enseñarle los dos, ¿no?
enseñarle a reconocer falsos y verdaderos, porque ambos tienen como sus diferentes variantes, ¿no? O sea, tendrías que entrenar el modelo poniéndole muchos falsos y ponerle muchos verdaderos. Y para el caso de la primera pregunta. En el caso de la segunda, bueno, no sé, RPA, si sea lo de Robotic Process Automation, Carlos, no sé, ahí no tengo como el contexto. A ver. No sé si RPA puede que vaya más allá, o sea, tal cual es IA, o sea, inteligencia artificial, y el chatbot está acotado a contestar, ¿no? El chatbot está acotado o dedicado a continuar un diálogo, ¿no? O sea, es como puro minería de texto. Y puede ser que el del Robotic Process Automation, pues vaya, no sé si qué tan bueno sea para seguir un diálogo, pero pues entiendo que es como para, también dirigido como para el comportamiento del robot, ¿no? Para que se pueda desplazarse, moverse, más o menos como lo haría una persona, ¿no? No lo sé si vaya, puede tener a lo mejor alguna intersección, ¿no? Alguna cosa en común. Y sí veo como que sí habría muchas diferencias, ¿no? A lo mejor el RPA sí es más de inteligencia artificial. De acuerdo. ¿Alguien más de los participantes que tenga alguna otra pregunta? Al parecer no, doctor. Sería la última pregunta. Y pues agradecerle en nombre del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información el tiempo, el espacio y el conocimiento brindado en tan excelente presentación. Y Muchas gracias, Jürgen. al contrario, gracias a usted, doctor. Recordarles nuestra próxima sesión en el mes de abril, que también estará muy interesante. Gracias a todos los participantes. Que tengan una excelente noche.